Bien, bienvenidos a todos. Es un gusto nuevamente tenerlos aquí como cada sábado reunidos en esta clase que estamos llevando en esta materia de introducción a escatología. Quería, pues antes de iniciar con la oración, que me confirmaran cómo está el audio, si me están escuchando bien. Sí, señor, hermano. Sí, señor. Perfecto. Amén, pastor. Amén. Gracias por Dios lo confirmar. bendiga. Amén. Perfecto. Entonces saludo a cada uno de los que están aquí en esta hora, hermana Alejandra, hermana Andrea, hermana Cielo, hermana Esther, hermano Gilberto, hermana Isabel, hermano Israel, hermana Lina. Bueno, se conectó, gracias. Algunos han tenido inconvenientes con la conectividad, pero bueno, de igual manera, si no se pueden conectar el día de hoy, pues va a quedar montada la grabación para que se puedan conectar posteriormente. Hermana Maribel Márquez, hermano Rodolfo, hermana Tania, hermana Viviana, hermana Yelis, hermana Elvia, hermano Sergi, bienvenidos, Dios los bendiga. Es una bendición tenerlos nuevamente aquí en esta clase y bueno, vamos a iniciar con una oración, pidiendo la dirección de Dios y que esta clase sea de edificación y bendición para todos nosotros. Eterno Dios y Padre, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar aquí conectados en este momento, con este propósito de poder ser instruidos, edificados, Señor, y poder a través de estas enseñanzas poder ser de bendición también para las personas que nos rodean en este tiempo profético que estamos viviendo, Señor. Yo pido tu bendición en esta tarde, Espíritu Santo, acompáñanos, ilumínanos, guíanos a toda verdad y que sea una clase de edificación, que sea una clase de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar iniciando con esta clase, ya aproximadamente, yo creo que en el próximo sábado, si Dios lo permite, estamos finalizando esta materia de introducción a la escatología. Entonces quisieran el esfuerzo entre hoy sábado y el próximo, durante toda esta semana, para que se pongan al día con los compromisos que hay en Classroom. Sí, y ya el próximo sábado estaríamos finalizando esta materia. Si Dios lo permite, estaríamos haciendo un repaso general. Vamos a hacer la segunda parte de la clase del próximo sábado. Vamos a hacer un repaso general colaborativo. O sea, va a ser una evaluación colaborativa donde vamos a dar unas preguntas y entre todos vamos a responder y así vamos a complementar lo que se ha desarrollado durante todo este temario que hemos estado desarrollando durante estos sábados y una clase que tuvimos los días martes. Entonces les pido que hagamos un esfuerzo adicional esta semana y nos coloquemos al día. Y el próximo sábado, sí, por favor, hagamos el esfuerzo de poder estar conectados a tiempo el próximo sábado, que ya estaríamos finalizando esta materia, haciendo la evaluación final, pero es una evaluación, vuelvo y reitero, donde todos conectados vamos a estar respondiendo con la ayuda de todos cada una de las preguntas. Y al mismo tiempo vamos a estar lanzando la nueva materia que vamos a estar desarrollando y asimismo recibiendo las inscripciones a cada uno de los hermanos que desean continuar con esta capacitación o con este tiempo de preparación. Amén. Entonces, eso es lo que quería decirles antes de iniciar la clase respectiva para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si ya todos están viendo la presentación? Amén, hermano. Sí, hermano Marcos. Perfecto, gracias, muy amable. Entonces, la clase pasada estábamos viendo, pues empezamos a ver los sellos de Apocalipsis. Hablábamos acerca de la visión que tuvo Juan, sí, acerca de ese rollo que tenía 7 sellos y que en el cielo no se encontraba alguien digno de abrir estos sellos hasta que uno de los ancianos le muestra al león de la tribu de Judá como la persona digna de abrir y recibir la autoridad para poder, o ya esa autoridad, ya el león de la tribu de Judá que representa a Cristo, ya se había ganado
ese respaldo o esa autoridad para abrir esos sellos desde que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Entonces ahí vemos la visión de Juan, que él lo ve como el cordero inmolado, el anciano lo ve como el león de la tribu de Judá, y Juan lo ve como el cordero inmolado en el sentido en que esa fue la imagen duradera en la perspectiva de Juan, porque recordemos que Juan fue el único de los discípulos que estuvo presencial en el momento en que Cristo estaba en la cruz. Entonces, esa imagen y entender el propósito de Dios durante el tiempo que estuvo en la tierra y verlo morir allí en la cruz, esa imagen quedó impregnada en la perspectiva de Juan, y cuando ve al Mesías allí en el cielo, lo ve como el cordero inmolado, ¿sí? Por el evento y la muerte y la resurrección de Cristo fue quizás el evento, o no quizás, sino fue la acción más sublime que Dios hizo por los hombres. Entonces ahí es donde él recibe de la mano derecha de Dios el libro, y el mismo Cristo, como tiene la autoridad, recordemos lo que vimos en la clase pasada acerca de la restitución, ¿sí? ¿Me regalan un momento, por favor? Bien, me disculpan la interrupción. Les decía que la autoridad que recibió Cristo, ¿sí? De desatar ese libro con los 7 sellos. Veíamos en la clase pasada la ley de la redención acerca del pariente cercano o el pariente redentor, ¿sí? Que era la persona que cuando una viuda perdía a su esposo, era el hermano que seguía en la línea de la persona que murió y asumía el lugar de él y hacía esa restitución de descendencia sobre la viuda, y para perdurar el nombre de la persona que había muerto. Por eso le llama ese pariente cercano o pariente redentor. Y también cuando alguien tenía una deuda, era aquel que la pagaba y lo libraba a él de esa deuda, porque la única forma en ese entonces de pagar, si no se tenía el dinero para pagar una deuda, la única opción era a través del trabajo forzado, ¿sí? Y durante el tiempo que fuera necesario para pagar esa deuda. Entonces ahí llegaba también el pariente cercano, el pariente redentor, a pagar esa deuda y a librarlo de esa esclavitud. Y también cuando se perdía una tierra, llegaba también ese pariente cercano, pariente redentor, a cubrir esa deuda y poder hacer restitución de ese terreno que se había perdido. Así sucedió con el hombre. Cuando Adán pecó, también se perdió algo. Perdimos el espíritu, nuestro espíritu murió. Hablamos de que la palabra nos dice: el que está en pecado, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Hablando de una muerte espiritual, el alma se corrompió, el cuerpo se enferma y muere, y también perdió la tierra. Uno de los privilegios de Adán era el que tenía la capacidad de enseñorearse de toda la creación, pero también cuando pecó perdió esa posesión de tierra. Y es ahí cuando aparece el postrer Adán, ¿sí? Que se conoce como el pariente cercano, el pariente redentor, que cubrió esa deuda. ¿Cuál era la deuda que tenía el hombre? ¿Sí? Había una sentencia. La deuda era generada por el pecado. ¿Y cuál era la sentencia? La sentencia era la muerte, ¿sí? Porque la paga, Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo vino como nuestro pariente cercano, como el postrer Adán, a tomar nuestro lugar, a saldar esa cuenta, ¿sí? A morir en la cruz y saldar esa cuenta. Por eso Cristo lo expresó: consumado es, porque en ese momento estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Recordemos esa expresión de Jesús en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque precisamente en ese instante estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí Cristo saldó
esa deuda que teníamos. O sea que vino a traer restitución de lo que habíamos perdido. Recuperamos nuestro espíritu porque nos dio vida, recuperamos nuestra alma porque ya somos nueva criatura y un nuevo nacimiento. Hablando de nuestro cuerpo, por sus heridas fuimos sanados. Hay una promesa de sanidad cuando enfrentamos la enfermedad, ¿sí? Ahí está esa promesa de sanidad. Y también a futuro, porque este cuerpo natural va a morir, hay una promesa de resurrección que se va a cumplir, ya sea en el arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Entonces, esta parte del cuerpo resucitado en el arrebatamiento de la iglesia se va a cumplir esta parte. Y ahora falta la parte de la tierra. El hombre, digamos, entregó el dominio al príncipe de ese mundo, hablando de Satanás, ¿sí? Pero ahora Cristo, en su segunda venida, después de la gran tribulación, viene a tomar posesión de la tierra porque le pertenece, ¿sí? Y viene a colocar el reinado milenial de Cristo, ¿sí? Este es el contexto en el cual nosotros podemos respaldar el hecho de que el único que tuvo la autoridad para abrir el libro sellado fue Cristo, porque Él la adquirió cuando vino y se hizo hombre y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, con esa autoridad, Cristo empieza a desatar cada uno de los 7 sellos. Y el primer sello, como lo veíamos, está representando al mismo Satanás que está en un jinete blanco y ahí está montado, y el que lo monta dice que tiene una flecha y que un arco, y ese arco no tiene flecha, hablando acerca de que cuando empiece el reinado del anticristo, él va a tomar posesión de este mundo no por guerra, no por imposición, sino a través de una paz que va a lograr en el mundo entero. Y lo que estamos viendo hoy en día, esta pandemia, lo que ha dejado relucir es la falencia que hay de gobernabilidad en cada uno de los países, ¿sí? Todo el mundo tiene es vulnerable con respecto a sus líderes. Entonces va a aparecer ese líder que va a llenar ese vacío mundial en cuanto a la economía, en todas las áreas de este mundo, en la parte de gobernabilidad, y va a traer esa paz que todo el mundo está deseando. Entonces, eso es lo que nos muestra ese primer sello, y así analizábamos todos los sellos del Apocalipsis. El segundo, que nos habla de guerra; tercero, de una gran hambre; cuarto, de muerte, martirio. En el quinto sello nos muestra, nos vamos al cielo, ¿sí? Y se pueden ver las almas de los que han sido martirizados durante este primer periodo de la gran tribulación, ¿sí? Porque tenemos que tener presente que durante este periodo pues van a haber personas salvas que van a escuchar el evangelio a través de los 144,000, a través de los 2 testigos, y pues van a recibir el martirio durante toda esta época. Y en el quinto sello vemos que se ve la visión de estas almas pidiendo justicia, pero se les dice que espere un tiempo más porque aún no se ha completado la cantidad de los redimidos durante ese tiempo. El sexto sello nos salva de las grandes perturbaciones que van a haber en la naturaleza, ¿sí? Que nos hablan acerca de estrellas que van a caer. Y ahí precisamente fue donde nosotros quedamos en la clase pasada, ¿sí? Sobre el sexto sello, que nos habla de grandes estrellas que cayeron sobre la tierra, y hablábamos acerca de lo que sucedió hace poco tiempo atrás, en el 2013, cerca de una ciudad rusa donde cayó un meteorito, y que la magnitud de la explosión que causó allí fue como si fuera una cantidad, si se hubiera detonado muchas bombas atómicas de las que cayeron en Hiroshima o Nagasaki. Entonces, esto nos da una claridad de que lo que la palabra nos está diciendo, de los acontecimientos que van a suceder en la gran tribulación, muchos de ellos ya nosotros tenemos una antesala
de esos eventos. Es más, esta misma pandemia que nosotros estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, porque eso es una de las características de los juicios de Dios sobre este mundo en el tiempo del Apocalipsis, que va a ser a nivel mundial, o sea, todo el mundo va a ser tocado por estos juicios. Lo mismo que está sucediendo en medio de esta pandemia, todo el mundo ha sido tocado. Entonces, hoy en día tenemos algunas cercanías de esos juicios que van a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Los estamos viviendo en una cierta proporción en este tiempo. Pero vuelvo, reitero, no es que ya se estén desatando esos sellos, porque algunos tratan de decir, no, ya estamos viviendo esos tiempos de gran tribulación. No, todavía no los estamos viviendo, porque hay un evento que tiene que darse antes que empiecen a desatarse esos juicios de Dios, o antes que se manifieste el anticristo en este mundo, y es que el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia sea levantada, y ahí sí se empiece a efectuar la semana 70 del libro de Daniel. Entonces, ahí terminamos la clase pasada con respecto al sexto sello, y cuando llegamos al séptimo sello, recordemos, eso también lo vimos en la clase pasada, antepasada, que tanto el séptimo sello, que nos da apertura a las 7 trompetas, también la séptima trompeta da apertura a las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando viene el evento del séptimo sello y se abre ese séptimo sello, se inician la segunda ronda de juicios que están representadas en las trompetas, en las 7 trompetas. Y es precisamente lo que vamos a desarrollar en esta clase, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, la segunda serie de juicios, ya analizamos lo de los sellos, los 6 sellos del Apocalipsis. El séptimo sello da la entrada a las 7 trompetas. Entonces, la segunda serie de juicios profetizada en Apocalipsis se relaciona con la ruptura del séptimo sello. Este sello consiste de la revelación de las 7 trompetas del juicio de Dios. Es ahí cuando Juan ve esa visión, ve a los 7 ángeles con 7 trompetas y empiezan a desatarse esa segunda serie de juicios sobre la tierra. Entonces ahí encontramos la parte del séptimo sello que da inicio a las 7 trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. Ya hay algunos paréntesis en la Biblia donde nos hablan de esos que hubo silencios. En medio de ese silencio en el cielo, Juan ve a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Este es el preámbulo del inicio del juicio de las 7 trompetas. Y lo que ve Juan es que ve a 7 ángeles con 7 trompetas, pero también ve una visión del altar en el cielo y un ángel con un incensario de oro, ¿sí? Y que mirando y recapitulando un poco, o tomando esta referencia del tabernáculo en el Antiguo Testamento, hablando del incensario, en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba siempre puesto a la mitad de toda de todo el pueblo de Israel mientras estuvieron andando durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Todas las demás tribus se hacían alrededor del tabernáculo. Y el tabernáculo de Israel, ¿cómo se llama? El diseño que Dios le dio, ¿sí?, a Moisés para desarrollar el tabernáculo, ¿sí?, nos muestra
que a la entrada del tabernáculo nos encontramos con el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios todos los días, en la tarde, en la mañana y en la tarde se hacían sacrificios en el altar de bronce. ¿Qué hacía? ¿Qué nos dice del sacerdote? Que él tomaba el carbón encendido del altar de bronce, ¿sí? Lo llevaba, recordemos, antes de entrar al lugar santo, él tenía que lavar sus manos y sus pies en la fuente de bronce, y llevando esos carbones encendidos, iba directo al altar del incienso, y ahí quemaba incienso a Dios, y ese incienso subía como olor grato a la presencia del Señor. El altar del incienso lo separaba un velo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, esa quema de incienso está representando o está simbolizando las oraciones y la adoración, ¿sí? Recordemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él, cuando le tocó el turno a ministrar, estaba quemando el incienso, porque nos dice la palabra que a la hora del incienso, él estaba quemando el incienso, y a esa hora se le apareció el ángel diciéndole: tus oraciones han sido escuchadas. Mire, me parece importante hacer aquí un paréntesis en esta enseñanza que estamos desarrollando. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, miren que a su mano derecha se encontraba la mesa de los panes, ¿sí? Podemos decir que allí simbólicamente había fortaleza, ¿sí? Recibía fortaleza. A su mano izquierda se encontraba el candelero de oro, que era el único en ser del tabernáculo donde había luz y era lo que alumbraba todo el santuario como tal. Y ahí recibía luz, iluminación. Pero cuando llegaba al altar del incienso, allí el sacerdote no recibía nada, absolutamente nada. Por el contrario, él tenía que no recibir, sino que tenía que dar algo. Tenía que quemar incienso. No recibía, sino que daba. ¿Y qué era lo que daba? Quemaba incienso en la presencia de Dios, y ese incienso subía en olor grato. Y qué interesante es ver que Zacarías, cuando Dios le respondió su oración, porque recordemos que su esposa era estéril y ya eran de edad avanzada, respondió su oración no cuando estaban pidiendo que les respondiera, no cuando estaban pidiendo recibir algo, sino cuando estaban dando algo. Por eso la palabra nos dice que hay mayor bendición en dar que recibir. Y pienso que esto lo tenemos que aplicar durante este tiempo que estamos viviendo hoy en día. Dar que recibir. ¿Y qué estaba dando Zacarías? Estaba ofrendando oración, estaba ofrendando adoración, y no le estaba pidiendo absolutamente nada a Dios, y es ahí cuando el Señor le responde. Por eso la palabra nos dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por añadidura. O sea, mientras buscamos el reino, Dios lo va a estar añadiendo. Amén. Y eso nos muestra que en la visión que tuvo Juan también, vemos que estaba quemando incienso, ¿sí? Que eran las oraciones de aquellos que han muerto y durante toda la historia de la iglesia, y esas oraciones han subido ante la presencia de Dios. Entonces, ahí en ese sello, o en esa parte, perdón, del séptimo sello, tiene la visión del tabernáculo, donde empieza a manifestarse ya los juicios de las trompetas de Dios. Entonces, quería hacer un paréntesis hablando acerca del tabernáculo. Entonces, ya después de ver esa visión, empieza ya con la parte de los juicios de las trompetas. La primera trompeta, dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Miren que hay una relación, pero no son los mismos juicios.
entre los sellos, las trompetas y las copas. Siempre los primeros cuatro juicios tocan la naturaleza y los otros tres sí tocan a los hombres o están relacionados directamente con los hombres. Aquí nos habla de que tocó la naturaleza, que parte de los árboles se quemaron y parte de la hierba verde también desapareció. La primera trompeta desatará una tormenta de granizo con fuego y sangre. Es similar a la plaga de granizo que se vio en Egipto, con la gran diferencia que en esta ocasión los efectos serán vistos a nivel global, porque en tiempo de las plagas de Egipto, pues el único lugar que fue afectado fue esta región de Egipto. Una tercera parte de los árboles serán destruidos por el granizo y consumados por el fuego. Entonces vemos que es la naturaleza la que está siendo tocada y que por ende va a traer consecuencias para el hombre. Viene la segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este juicio es similar a la primera plaga de Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Pero en este caso será el mar. Este juicio va directamente hacia el mar y afectará a una mayor escala, acabando con la tercera parte de todos los seres vivientes y de los barcos que se encuentran en ese momento. Podría tratarse de la erupción de un volcán o una isla, en fin, o la caída de un meteoro, pero lo que nos muestra aquí es que el mar va a ser afectado y que la tercera parte de los animales del mar van a morir y que las embarcaciones también van a sufrir las consecuencias de este juicio de la segunda trompeta. Miren que en la medida en que se van avanzando los juicios, cada día o cada periodo, los juicios de Dios son mucho más fuertes sobre la humanidad. Llega la tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, del 10 al 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, o sea, amargo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. En este juicio de la tercera trompeta, la segunda tocó el mar, pero esta tercera trompeta va a tocar el agua dulce, o sea, el agua que es potable y se puede tomar para subsistir del ser humano, y se van a convertir en aguas amargas, y que el efecto es que muchas personas a raíz de esto van a perecer. Esta tercera trompeta y cada uno de los juicios, vuelvo y reitero, tienen su impacto a nivel mundial, y lo que está tocando en este momento es la naturaleza, pero que trae consecuencias para el ser humano. Viene la cuarta trompeta. Aquí lo interesante, hermanos y estudiantes, no es tanto memorizar lo que está sucediendo en cada trompeta, sino es entender que que esto va siendo algo gradual, ¿sí? Y que va aumentando el juicio de Dios sobre esta humanidad, ¿sí? Y que en la medida que va aumentando ese juicio, a pesar de que es fuerte sobre este mundo, el corazón de los hombres se va a endurecer, como vamos a ver más adelante, y muchos de ellos no se van a arrepentir y van a persistir en el pecado. Viene la cuarta trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Aquí nos habla de una oscuridad que va a reinar en todo este mundo, y nos habla de la tercera parte de este mundo. La Biblia no explica cuál será la causa de esta oscuridad, ¿sí? No hay detalles. Puede ser no nos muestra una claridad cómo se genera esta oscuridad, pero lo que nos informa es que la tierra dejará de recibir la tercera parte
de la luz que suele recibir del sol, de la iluminación del sol. Puede que baje la cantidad de horas de luz en este mundo, pero lo que sí es claro es que va a venir tinieblas sobre este mundo, igual que las tinieblas que hubo en la plaga de Egipto, donde hubo oscuridad en todo el territorio de Egipto durante el desarrollo de esta plaga. Esto mismo va a suceder durante el toque de esta trompeta, donde también las tinieblas van a llenar o colmar este mundo. Estos juicios, si vamos y miramos lo que Jesús habló, ya él lo había predicho y profetizado acerca de ellos. En Lucas 21:25 dice: entonces habrán señales en el sol. Mira, hablando de las señales del sol que se iba a oscurecer, la luna y las estrellas que iban a caer, y en la tierra angustia de las gentes, y no me imagino la confusión que va a haber en esa época. Si hoy en día el mundo está conmovido con lo que está sucediendo en medio de esta pandemia, imaginémonos cómo será durante esa época, durante ese tiempo, la confusión, la frustración también, la incapacidad de no poder hacer nada porque son los juicios de Dios sobre este mundo. Y miren cómo Jesús sigue describiendo esto: confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. El temor va a ser abismal durante esa época de la semana 70 de Daniel. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, las naciones potentes de este mundo van a ser conmovidas, van a ser tocadas. Entonces verán al Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida, porque vendrá en una nube con poder y gran gloria. Jesús explica que cuando veamos estas señales sabremos que su venida está muy cerca. Todo esto, lo que estamos viviendo, lo que es una anticipación de lo que Dios nos está, o el mensaje que también Dios está transmitiendo, es que lo que la palabra dice es cierto y que Él ya está cercano a cumplir cada una de sus promesas. También encontramos en el profeta Joel algunas profecías acerca de esta situación. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Joel capítulo 2, versículo 30. Y la luna en sangre. Alguna de los juicios de Dios, vamos a encontrar que la luna va color de sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Está hablando de ese momento en la segunda venida de Cristo, cuando venga a enfrentar al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás. Bien, esto, vuelvo, reitero, nos muestra, o ya Jesús y las profecías ya estaban hablando de esos eventos que van a suceder en la gran tribulación. Ahora, ahí estamos en esta cuarta trompeta, y ahí se escucha un ay en el cielo, ¿sí? Un ay de dolor, pero no del que lo está transmitiendo, sino de las personas que están recibiendo el juicio. En el capítulo anterior, 8, vimos lo que acontecerá con las primeras 4 trompetas, pero dejamos pendiente el último versículo, el cual es una advertencia y lamento. Ya hemos visto 4 trompetas, 4 juicios. Apocalipsis capítulo 8, 13 dice: y miré, ¿sí? Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas, quedan otras 3, que están para sonar los 3 ángeles. Este lamento se conoce como el primer ay. A lo largo del Apocalipsis veremos 3. Es un grito de lamento, de dolor, lamento porque el pueblo no se arrepintió, y dolor por las consecuencias de su falta de arrepentimiento. Sí, ese es el dolor, sí, de ver que a pesar de lo que están viviendo, el pueblo no se arrepiente, y que los juicios que vienen a continuación
son mucho más grandes y son mucho más fuertes sobre el hombre. Pero vamos a encontrar algo interesante en los juicios que van a venir, y vamos a encontrar un propósito de Dios en medio de ellos. Vamos a la quinta trompeta. Luego que suene la quinta trompeta, Dios va a desatar el mundo espiritual de una forma nunca antes vista. Aquí va a suceder algo sin precedentes. Y bueno, y todo lo que va a suceder durante la gran tribulación son cosas sin precedentes. Bueno, reitero, estamos viviendo cosas cercanas, pero no en la gran medida que se va a vivir durante esa época. Pero en la quinta trompeta va a suceder algo terrible, algo tremendo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. El choque de esta estrella provocará que se abra el abismo que está en el fondo de la tierra, donde están encerrados los demonios que cayeron a la tierra cuando Satanás fue lanzado acá. ¿Sí? Ahí lo encontramos en Isaías cuando fue expulsado del cielo, y juntamente con los ángeles que él engañó. Isaías 14, 12 y 15, Lucas 8, 26 y 31. Cuando se abre el abismo, los demonios saldrán a atormentar a los hombres, pero con ciertos límites. Viene que hay una gran cantidad de demonios que están allá encerrados en unos abismos, que hay otros que sí no están allá, pero hay unos, quizás los de más poder y que causan más daño. Están allá en ese abismo. Y en esta quinta trompeta nos dicen que ese abismo va a ser abierto y va a ser ellos librados, y van a salir de ese abismo y van a atormentar a los hombres, pero con ciertos límites. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 4 al 6 dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Los límites que vienen de parte de Dios, a pesar de que acá hay juicios y Satanás se cree el dueño de este mundo, el que realmente tiene el control es Dios, porque el que está permitiendo todo eso, y como lo vemos en cada uno de los juicios, es el señorío de Dios y la soberanía de Dios, que a la voz de Dios es que se le da el permiso para que eso suceda. O sea, el Señor no ha perdido el control. O sea, si en esa época el mismo Satanás va a estar con toda libertad en este mundo, con su falso profeta y la bestia, el anticristo, van a estar, entre comillas, dominando este mundo. Aún a pesar de eso, Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo el amo y el señor de este mundo. Y nada de lo que suceda en este mundo no es permitido si Él no da la autoridad. Es más, cada uno de estos demonios, cada uno de estos juicios van bajo el señorío de Dios. Y cabe la aplicación directa a nosotros. Si Dios en esa época aún no pierde el control, mucho más en este tiempo, en medio de lo que podamos estar viviendo en nuestras vidas, el Señor nunca pierde el control. Él tiene el control y estamos en las manos de Dios. Y aquí nos dice: y se les fue dado que no los, que sigue diciendo el Apocalipsis 9, 4 al 6, que no dañasen la hierba y la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. O sea, estos demonios van a atormentar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los 144,000 que fueron sellados. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. No sé, no me imagino la picadura de un escorpión, pero tiene que ser un dolor impresionante. Cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Mire, van a buscar la muerte. No sé, me imagino, se van a tirar de un puente, se van a tirar a un carro, pero no la hallarán, no van a morir. Van a caer
quizás de un edificio, pero a pesar como queden, no van a morir. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Durante 5 meses van a estar atormentando a aquellos que no son sellados, o sea, que no son, hablando de los 144,000. Esta plaga será terrible, pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, desde donde Juan estaba viendo, eso será en realidad un acto de misericordia. El Señor va a dar a la humanidad una probada de lo que es el infierno y la muerte eterna, porque durante 5 meses van a estar siendo atormentados en el infierno, o la segunda muerte van a estar atormentados no por 5 meses, sino por la eternidad. Y tal vez esto convenza a algunos para que se arrepientan y reconozcan a Dios. O sea, por eso nos dice que no van a morir, ¿sí? O sea, pienso yo, en medio esa es la manifestación de la misericordia de Dios, que ellos puedan reaccionar en medio de ese sufrimiento y puedan entender y volverse de su pecado y reconocer a Dios en sus vidas e eviten ir al castigo eterno. Durante esos 5 meses, vuelvo y reitero, no se comparan con toda la eternidad. Entonces pienso que durante esa época, muchos en medio de ese tormento van a reconocer a Dios, van a reconocer su pecado, pero también habrán otros que aún seguirán en esa misma dureza de corazón, igual que la tenía Faraón cuando no quería dejar ir al pueblo en libertad. Entonces, esto es la manifestación de la quinta trompeta, cuando nos dicen que el abismo va a ser liberado y que demonios van a salir a atormentar a las personas durante un periodo de 5 meses, pero que no los van a poder matar ni las personas van a poder morir. Y que en medio de eso podemos ver pues una manifestación de la misericordia de Dios, igual cuando Adán pecó y fue expulsado del huerto, también es un efecto de la misericordia de Dios, porque si Adán en medio de su pecado hubiera comido del árbol de la vida, iba a permanecer muerto en delitos y pecados por toda la eternidad. Entonces fue un acto de misericordia expulsarlo del huerto, aunque algunos lo ven, pero expulsarlo de ese lugar de donde estaba bien, pero esa es la misericordia de Dios viéndolo hacia futuro. Ahí está el punto. Nosotros solamente vemos el presente, pero Dios está ya mirando el mañana. No está mirando el mañana. Él ya viene de nuestro futuro. Entonces Él sabe lo que vamos a vivir el mañana. Entonces, durante esos 5 meses, muchas personas reconocerán el señorío de Dios en sus vidas, y otros pues seguirán en medio de su pecado. Siguiendo con esto, ya viene la sexta trompeta, viene el siguiente ay. He aquí, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, el primer ay pasó. He aquí viene aún 2 ayes después de esto, sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. También la sexta trompeta está relacionada con el altar de oro, el altar del incienso. En el capítulo 8 vimos que allí es donde llegan y se levantan las oraciones de los santos con el incienso, como símbolo del incienso. Al sonar esta trompeta se oyó una voz que salía del incensario, la cual pedía lo siguiente, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles podemos decir que son espíritus malignos que van a ser desatados de ese lugar. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y se nos dice que se armó un ejército de 200 millones de personas, que a caballo, y que la intención de ellos es que iban a matar a la tercera parte de los hombres. Aquí, a esta altura, ya aproximadamente la mitad del mundo ha perecido, ha muerto, sí, a raíz de todos los juicios que han sido derramados sobre este mundo. Aquí termina la sexta trompeta y inicia la séptima, que vuelvo y reitero, es la que nos da la apertura
al último, la última serie de juicios de Dios sobre este mundo, conocidos como las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de seguir, quisiera hacer ya aquí un pare y dar el espacio. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, ¿sí?, al respecto, que la quieran manifestar, pues los escucho, mis hermanos. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro, pastor. Amén, gracias. ¿Alguna inquietud? Si alguien quiere preguntar por el chat, pues también lo puede hacer. Hermano Marcos, Dios le bendiga, habla con Esther. Tengo una duda. A medida que están sucediendo todos estos juicios, ¿el pueblo de Israel los está viviendo también? ¿O estos juicios se enfocan más que todos a los gentiles? Recordemos que la semana 70 de Daniel o la gran tribulación es un trato de Dios directo con el pueblo de Israel, ¿sí? Directo con la nación de Israel. Que los juicios de Dios que va a vivir este mundo es a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. Si lo hablamos con respecto a las, ¿cómo se llama?, a algunos juicios con respecto a que la temperatura va a aumentar, sí, y el calor va a quemar las personas en ciertas partes. Ese efecto del calor, el mundo entero lo va a sentir. El pueblo de Israel también lo va a sentir, ¿sí? Entonces, por eso reitero que cada uno de estos juicios va a tocar al mundo entero, ¿sí? Al mundo entero. Que haya alguna, con el pueblo de Israel se tenga un trato directo de Dios, podríamos decir que sí lo puede haber, sí, en medio de todo este proceso, pero ellos también van a experimentar, porque también es el trato de Dios a través de estos juicios a la nación de Israel, sí, para que ellos puedan también reaccionar y puedan entender que el Mesías no es el que ellos están esperando, que aún están esperando, sino que fue el que murió tiempo atrás en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, estos juicios que son universales, pues van a tocar al mundo entero. Los que van a tocar la naturaleza van a tocar al mundo entero. Los juicios que nos hablan de que van a morir la tercera parte del mundo, todo el mundo va a ser tocado con esto, pero con la nación de Israel quizás haya alguna cláusula diferente, perdón, o un trato diferente, pero ellos también van a sentir las repercusiones de los juicios, ¿sí? No es que ellos estén resguardados, porque vuelvo, reitero, los juicios que van a caer sobre la naturaleza, ellos también los van a vivir y los van a sentir como tal, ¿sí? Directamente como tal. Y los juicios finales, ya cuando esté terminando los juicios de las copas de la ira de Dios, estamos hablando de la consumación en el sentido en que hablando de la guerra final contra el pueblo de Israel, la guerra de Armagedón, todas las naciones se van a levantar en contra del pueblo de Israel, y es ahí cuando se efectúa la parte final de la gran tribulación. Pero decir que no van a ser tocados, no podría decirlo que no. Pensaría que sí van a ser tocados, y especialmente con los juicios de la naturaleza, ¿sí? Quizás de los otros, ¿sí? Pueda tener alguna repercusión diferente, pero pensaría es sobre el Israel que está aceptando el mensaje de los 144,000, ¿sí? Pensaría que ellos estarían bajo esa protección, pero el Israel apóstata, el Israel que rechaza aún el mensaje de los 144,000, pues también van a recibir las consecuencias de estos juicios que la Biblia nos está describiendo en cada uno de
trompetas, sellos, trompetas y copas de la ira de Dios. Muchas gracias, hermano Marcos. Gracias, hermana Esther. ¿Alguna otra inquietud? Salud. Amén, hermano Israel, salud. Bien, pienso que todo ha quedado claro. Entonces vamos a avanzar. Entonces quedamos en la sexta trompeta, en la sexta trompeta. Vamos a la séptima, que la séptima es la que desencadena las 7 copas de la ira de Dios. La séptima trompeta y la preparación para los juicios de las copas. La séptima trompeta trae consigo los acontecimientos relacionados con el tercer y el último ay de los juicios. Recuerden que son 3. Este es el tercero y es el más duro. El toque de la séptima trompeta produce el solemne anuncio de la venida en gloria de Jesucristo a tomar posesión del reino del mundo. La segunda venida del Señor Jesucristo vendrá acompañada de los juicios de las 7 copas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tercera serie de juicios representados en las copas de la ira de Dios son los que al final terminan con la segunda venida de Cristo a este mundo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que Él viene a reclamar, lo que le pertenece desde hace tiempo atrás. El reinado y la soberanía de Dios sobre este mundo en la segunda venida, que Él va a instaurar el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Entonces, como se haya señalado anteriormente, la séptima trompeta contiene los juicios de las 7 copas que acompañan la segunda venida de Cristo en la tierra. Entonces, si hay una pregunta en esta semana que diga cuáles son los juicios que van acompañados de la segunda venida de Cristo, pues los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos. La proclamación celestial afirma en primer lugar que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo. En el texto griego dice el reino en lugar de los reinos, hablando directamente en los originales. El uso del singular contempla al mundo como una unidad, un reino único y concreto, que el Señor viene aquí a tomar posesión. La declaración destaca el hecho singular y anunciado repetidas veces en el Antiguo Testamento, cuando el Todopoderoso, el Rey Mesías, tomará posesión del gobierno de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron ese reinado de Dios aquí en este mundo. Y precisamente cuando Cristo vino, se encarnó y vino a este mundo, los judíos que esperaban ese reinado literal que habían dicho los profetas y no entendieron el mensaje de Dios, de Cristo en ese momento, que quería traer es un reinado al corazón de las personas primero que todo, y que en su segunda venida sí viene a traer el reinado que nos dice que nos hablan los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar diciendo: venga tu reino. Dicha petición tendrá cumplimiento literal cuando Cristo venga para tomar posesión de su reino aquí como el soberano, como el Mesías. Eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. Los juicios revelados en el Apocalipsis están divididos en 3 series. La primera aparecen los 7 sellos, con que está sellado el rollo que pasa de la diestra del Padre a las manos del Mesías. Otra serie consiste de los juicios de las 7 trompetas, contenidas en el 7º sello. La tercera y última serie de juicios es la de las 7 copas. Esas están contenidas en la 7ª trompeta, o sea, y es la que estamos escuchando, la que estamos hablando. En la 7ª trompeta, que anuncia la segunda venida gloriosa de Jesucristo. De modo que los juicios relacionados con las copas son los que acompañan, como he dicho,
la venida del Señor. Estos juicios de las copas de la ira de Dios son los que acompañan, son preliminares a la segunda venida de Cristo. Todo lo que les estaba diciendo, los 7 sellos, el séptimo sello desencadena las 7 trompetas y la séptima trompeta desencadena las 7 copas de la ira de Dios. Una pregunta interesante: ¿por qué serie de 7 juicios? ¿Por qué nos hablan de que son 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas? ¿Podemos tener alguna relación bíblica que nos diga o se respalde que los juicios estén dados con esa cantidad de juicios? Si miramos Levíticos 26:18, nos dice: y si aún con esas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces vemos que una de las consecuencias del pecado y de mantenerse en el pecado es que el Señor vuelve a castigar, pero ¿en qué reiteración? 7 veces. Entonces vemos que podríamos tener una relación en este pasaje de Levíticos con esa serie de 7 juicios que encontramos en el libro de Apocalipsis. Los juicios de las copas son designadas como las 7 placas postreras y también las 7 copas de la ira de Dios. Lo encontramos en Apocalipsis 15:1, 16:1, 17:2, 21:9, y tiene esa relación, las 7 plagas postreras. Los juicios descritos en Apocalipsis 16 son muy similares a los que Dios trajo sobre Egipto. Tienen un cierto parecido cuando libró al pueblo de Israel de la esclavitud faraónica. Si los juicios que desembocaron en el Éxodo fueron literales, cuando nosotros estudiamos históricamente se encuentran registros arqueológicos de que esto que sucedió en los juicios de Dios, de las plagas, 10 plagas en Éxodo, fueron reales, ¿sí? Los que serán ejecutados en los postreros días en Apocalipsis 16 y 20 también debemos tomarlos literales. Dios ha de cumplir su soberano propósito para su creación. Entonces, el mandato divino dado a los 7 ángeles es: id y vaciad las 7 copas de la ira de Dios en la tierra. Esta cláusula sugiere el alcance universal de los juicios de las copas, igual que los sellos, igual que las trompetas. Es un toque, o sea, los juicios son universales. Las plagas de las copas no constituyen una recapitulación de los juicios de las trompetas, aunque, como ya se ha señalado, hay alguna similitud entre ambos. O sea, no podemos decir que estos juicios de las copas son los mismos de las trompetas, pero representados de otra forma. No, aunque tienen cierta similitud, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque su grado de impacto va creciendo y su juicio es mucho mayor que el que sucedió en las trompetas. Esa similitud, sin embargo, no significa igualdad. Las plagas de las 7 copas son llamadas postreras. Las plagas de las copas postreras, es decir, las últimas, con esas se finaliza. Dichas plagas o juicios tendrán lugar al final del periodo de la gran tribulación. Ellas constituyen el punto culminante de estos juicios de los postreros días, cuyo cenit, o sea, la culminación de esos juicios, es la venida visible, corporal, judicial y gloriosa de Jesucristo a este mundo. Ahora sí, entremos a este periodo. La primera copa, Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenía la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Miren que estos juicios van directos a todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Entonces, si hablamos directamente del pueblo de Israel, retomando la pregunta de la hermana Esther, los que no tengan la marca de la bestia, pues no van a ser tocados con estas úlceras. La ira de Dios se derrama especialmente sobre los adoradores de la bestia, o sea, los adoradores del anticristo. Es semejante a la 6ª plaga de Egipto, donde vino úlceras sobre todo los egipcios.
Eso sucede en la primera copa, el anuncio de la primera copa. La segunda copa, Apocalipsis 16:3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Sí? Tiene similitud también con lo que pasó en el juicio de las trompetas, donde el mar también fue tocado. Aquí nuevamente el mar es tocado. Alcanza el mar con un color como de sangre y que destruye también la vida. Algunos tratan de tomarlo como si fuera algo literal, lo que está sucediendo acá, pero vuelvo y reitero, cuando se hace un estudio exegético de estos pasajes, encontramos que el autor lo que está dando a entender es algo literal y no algo simbólico. Entonces, en la segunda copa, nuevamente, el mar es tocado. Tercera copa, Apocalipsis 16:4-7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Ya no es el mar, sino vuelve como en las trompetas. Ahora los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convierten en sangre. Las trompetas dice que eran de un color, de un sabor amargo, ajenjo, amargo. Aquí color sangre. Las aguas de los manantiales quedan contaminadas. Es la recompensa, unas consecuencias, ¿sí?, de la sangre que ha sido martirizada de aquellos que han muerto durante el tiempo de la gran tribulación, pero mártires que no aceptaron la marca o no aceptaron adorar a la bestia, al anticristo. La cuarta copa, Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. En las trompetas hay oscuridad. Aquí dice que ahora el sol va a calentar fuerte. La acción tiene que ver con el sol. Priva a la tierra de su protección. El sol quema a los hombres, ¿sí? Sin embargo, no hay arrepentimiento, sino que se endurece el corazón de ellos. A pesar de que el sol es abrasador y hasta las personas mueren al ser quemadas por el sol, dice que las personas aún se mantienen en su arrogancia y en su pecado. Apocalipsis 16:9. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Esto es lo terrible del corazón. Por eso la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La naturaleza pecaminosa del hombre es terrible. Y miren que hablando del calor y de las señales en el sol, que va a ser abrasador lo que va a suceder en el clima, estaba tratando de buscar, ¿sí?, una noticia acerca de la temperatura, cómo la temperatura del sol ha cambiado durante los últimos años. Y esta noticia es el año pasado, 22 de septiembre del 2019. El clima mundial entre el 2015 y 2019 se ha acelerado el cambio climático. Ginebra, 23 de septiembre del 2019. Los indicios del cambio climático y sus efectos, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los hielos y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos, se intensificaron durante el periodo 2015-2019, que, según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio, o sea, los 5 años más cálidos jamás registrados, o sea, de los cuales se tenga registros en la historia. La concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado también a niveles sin precedentes, confirmando una tendencia al calentamiento en el futuro. Según la declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial en el 2015-2019, que servirá de base para los debates de la cumbre sobre la acción climática organizada por el secretario general de las Naciones Unidas, la temperatura media mundial ha aumentado en 1.1 grados centígrados desde la era
preindustrial, o sea, desde el año, antes del año 1800 o desde 1800, ha aumentado 1.1 grados centígrados. Y yo pienso, hermano, que todos hemos sentido, experimentado, cómo ese cambio climático, hablando del calor, lo estamos evidenciando, ¿sí? Hay tiempos o hay momentos donde en las noticias se les aconseja a la gente no salga a la calle porque en estos momentos la radiación o los rayos del sol son tan fuertes que pueden producir cáncer en las personas. Entonces se les da el consejo, no salgan. Y si salen, por favor, lleven protección o bloqueador. Entonces, mire, esta es una gráfica que nos muestra cómo ha aumentado desde el año 1880 al 2020 la temperatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, en los últimos años, desde 2000 al 2020, ha habido un aumento sin precedentes en la historia. Y este cambio que está sucediendo en este mundo, lo que nos está dando a entender es que se está preparando para lo que va a venir. Se está preparando lo mismo, o sea, se está dando todas las condiciones para lo que se va a vivir durante la semana 70 de Daniel. O sea, esto ya se está viviendo. Hablando del calentamiento, la naturaleza está llevando las cosas a que la profecía se cumpla para cuando llegue ese tiempo y se derramen los juicios de Dios, pues está en ese punto donde se pueda efectuar ese juicio sobre este mundo. Ahora, eso era con respecto a la cuarta copa, perdón. Ahora la quinta copa nos habla de tinieblas sobre el reino de la bestia. Tiene una gran semejanza con la novena plaga de Egipto. Los juicios de Dios son tan intensos que se dice que los hombres mordían sus lenguas, nos dice ahí Apocalipsis. Se mordían las lenguas a raíz de lo que estaban viviendo, se está viviendo durante esa época. La sexta copa, Apocalipsis 16, 12 al 16, dice lo siguiente. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar sus ejércitos sin obstáculos hacia los occidente. Y aquí ya se está formando los ejércitos que van hacia Armagedón, que van a este evento de la gran batalla de Armagedón, y que uno de esos actos proféticos que van a suceder es que nos dice que el río Éufrates se seca, va a quedar seco. El Señor está preparando el paso para los ejércitos del oriente. Todas las fuerzas del mundo se agruparán en Armagedón para la batalla final contra el Señor. Nos dicen que ya en esa época, para que ese ejército pase, el río va a estar seco. Y mirando las noticias acerca del río Éufrates, nos dice que en este tiempo hay una preocupación en toda esta región que rodea el río Éufrates y las naciones sobre las cuales recorre este río, porque efectivamente se está secando. Efectivamente está perdiendo su cauce. Se está secando en todas las partes donde está haciendo su recorrido. Y buscando también noticias acerca de eso, porque, vuelvo y reitero, no es solamente lo que nos dice la Biblia, sino que la misma historia actual nos está mostrando que es relevante y que es cierto las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y nos dice, el río Éufrates se está secando, sus condiciones han cambiado. Sí, el río Éufrates, curso de agua bíblico cuyo nombre resulta casi sagrado, se está secando. Ya se enfrenta a una crisis de agua. Las políticas hídricas de Turquía y Siria, vecinos de Irak, tienen parte de la culpa. También la tienen los agricultores iraquíes que han abusado de él durante años. Culpa aparte, el río está muriendo. Incluso el artículo del diario neoyorquino hace referencia al halo especial que rodea al Éufrates. Las condiciones de este río cambiaron en los últimos tiempos. Está desapareciendo prácticamente este río, ¿sí?, del mapa. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestran las noticias. Esta es una imagen
sí, espacial del río, que nos muestra cómo estaba años atrás, en el año 1999, y cómo estaba en el 2015. Y ahí notamos un gran cambio que está mostrando que el río se está secando, que el río está perdiendo su parte hídrica, está evaporando, está perdiendo su agua, se está secando. Hermanos, y vuelvo, reitero, esto nos muestra la evidencia actual de que lo que la Biblia nos está diciendo está sucediendo y que se está preparando este mundo para lo que va a venir hacia futuro. Eso nos habla la sexta copa, acerca del río Éufrates, que se va a secar para que las naciones puedan ir en busca de la nación de Israel, cuyo propósito es destruirla. Y entramos a la séptima copa, que nos habla de una gran conmoción física ocurre en la Tierra. Terremotos que alteran profundamente el aspecto físico del planeta, junto con ello un meteor, granizo que recuerda las plagas de Egipto, de igual manera que en tiempos de Faraón Dios intervino con plagas para librar a los suyos, así también en el final Dios intervendrá para librar a la tierra de los malvados a establecer y venir a establecer su reino. También esos juicios son una forma de traer esos juicios sobre las naciones que quieren destruir a su pueblo. Apocalipsis 16 revela los juicios que consuman la ira de Dios. Y estos juicios aparecen en la forma de 7 copas que son derramadas sucesivamente sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, el trono de la bestia, el río Éufrates y los aires. Los ejércitos de las naciones, engañados por las señales hechas por espíritus satánicos, se concentrarán en el Oriente Medio. Su propósito último será intentar impedir la venida gloriosa de Cristo aquí a la tierra. Los ejércitos tomarán posesión desde el monte Menguido, hablando del lugar de donde va a suceder la guerra de Armagedón, hasta los alrededores de Jerusalén. Allí tendrá lugar la campaña de Armagedón. Apocalipsis 16:16. El Señor Jesucristo vendrá triunfante al frente de sus santos ejércitos y aplastará de una vez por todas a todos sus enemigos. Este es el escenario final cuando llegamos al tiempo de la batalla de Armagedón, donde las naciones, juntamente al líder, con el liderazgo de la bestia, del anticristo, y su coalición de 10 naciones van a este lugar a hacer guerra, no solamente a la nación de Israel, sino también porque ya pienso que ellos entienden y han comprendido que lo que la Biblia ha dicho es real y presienten algo que va a suceder, y ese algo tremendo es la segunda venida de Cristo. Entonces no solamente van a hacer guerra a la nación de Israel, sino también guerra al Mesías, guerra al rey Mesías, que va a venir a defender a su pueblo. Ese lugar se llama Menguido, el monte de Menguido, situado al oeste del río Jordán en la Palestina central del norte, unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros de tierra adentro de la costa marítima del Mediterráneo. Es una extensa llanura en la cual muchas de las batallas de Israel habían sido libradas en este lugar. Allí Débora y Barak vencieron a los cananeos. Allí Gedeón triunfó sobre los madianitas. En ese mismo lugar, allí fueron muertos Saúl en la batalla contra los filisteos. Allí Ocosías fue muerto por Jehú. Segunda de Reyes 9:27. Allí fue muerto Josías en la invasión de los egipcios. Segunda de Reyes 23:29. Entonces, este es un lugar físico y real, Menguido, donde se va a desarrollar la batalla de Armagedón, que es una gran llanura que está próxima a la nación de Israel o próxima a esta región de Nazaret. Esta es una foto de lo que podemos actual de lo que es esta región. Y como vemos, es una llanura inmensa, ¿sí? Y sobre ese lugar es donde se va a efectuar esta última y gran batalla
que se conoce aquí en el mundo, antes del milenio, que se conoce como la batalla de Armagedón. Allí los ejércitos de todas las naciones van a venir de todas partes, van a hacer guerra a la nación de Israel, pero guerra también al Mesías, guerra al rey Mesías, porque ya guiados por el anticristo, guiados por la bestia, saben y entienden que llegó que va a venir ese evento de la segunda venida de Cristo, y van a hacer guerra directa al Dios, engañados por esta bestia. ¿Ven? Este es el valle donde se va a desarrollar esta batalla. ¿Ven? Alguien me escribió que no están viendo la proyección. ¿Me confirman si están observando? Hermano Marcos, yo no he visto nada desde el río Éufrates. No, la pantalla está totalmente negra, no sé qué será. Todo bien para mí, hermano. ¿Me confirman los demás? Yo sí la veo clara. Perfecto. Yo también estoy viendo perfecto. Sería, Yo también estoy viendo perfecto. Estoy viendo, pastor. sería el menester que saliera y volviera a ingresar, ¿sí? Para ver si se le vuelve a activar nuevamente la presentación o la visión de la presentación. Listo. Bien, entonces estamos en esta batalla de Armagedón, ¿sí? Este es el valle donde se va a desarrollar esta gran batalla, donde ya sabemos el ganador, ¿verdad? Ya sabemos quién es el que va a triunfar. Igual que las batallas personales que podamos vivir, Dios siempre nos da la victoria anticipada. Nosotros, esta batalla ya está anunciada, pero ya hay un vencedor también anunciado, que es el Rey Mesías, que va a venir a gobernar a este mundo, a tomar posesión sobre esta tierra. Él es el dueño de este mundo y le va a quitar el señorío al anticristo, ¿sí? Porque eso es un falso gobernante que tiene este mundo por ese corto periodo, pero en esa segunda venida el verdadero rey va a gobernar sobre esta tierra. Aquí nos muestra algo acerca de esa batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel, verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Miren que este jinete y este caballo blanco es totalmente diferente al jinete blanco, perdón, al caballo blanco, juntamente con el jinete que fue desatado cuando se desató el primer sello. Nos mostraba que había un caballo blanco y un jinete con un arco sin flechas. Ese del primer sello está representando al anticristo. Pero este de Apocalipsis 19, que también viene en un caballo blanco, no es el anticristo. Este sí es el Mesías. Este sí es el verdadero. Este es el fiel y que viene a reinar a este mundo con rectitud y con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas. Esto nos habla de un rey en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, hablando ya de su gobierno milenial, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan, coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes, guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes.
Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, y todos reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército, hablando de todas las naciones que van en cabeza de la bestia y del falso profeta. Y la bestia fue capturada, hablando del anticristo, y junto con ella el falso profeta delante de todos, que hacían grandes milagros en nombre de la bestia y el falso profeta. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esto sucederá en la segunda venida de Cristo, en medio de la batalla de Armagedón, en medio de esa victoria grande y poderosa del rey Mesías. Van a ser capturados el anticristo y el falso profeta, y van a ser lanzados al lago de fuego directamente, vivos. Todo su ejército fue aniquilado, hablando de la batalla, por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Este es el final de la batalla de Armagedón, el final de esa semana 70, cuando el Señor viene a gobernar sobre este mundo. Y miren lo que aparece acá. Aquí en esta parte dice que en primera instancia, las primeras personas que van a ser lanzadas al lago de fuego, ¿quiénes son? Precisamente la bestia y el falso profeta. Son los primeros que va a recibir este lago de fuego, a estos dos personajes. Sí, son los primeros que el Señor va a lanzar a este sitio. Entonces hay algo importante aquí cuando hablamos del lago de fuego. El juicio divino sobre la bestia y el falso profeta se expresa por Juan a: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El texto griego es enfático y dice: vivos fueron lanzados los dos en el lago de fuego, el que arde en azufre. Evidentemente, el lago de fuego se refiere al mismo lugar designado por el Señor como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el lago de fuego fue preparado ¿para quién directamente? Para el diablo y sus ángeles y todos sus demonios. Fue preparado para ellos. El lago de fuego es el lugar de castigo eterno preparado de manera especial para el diablo y sus ángeles, pero que será compartido por la bestia y el falso profeta. En primera instancia, ellos son los dos primeros que van allá. Y aquellos que se sometieron a la autoridad de la bestia y adoraron al dragón, hablando de Satanás. Es importante no confundir el lago de fuego con el Hades, que es algo totalmente diferente, y eso lo hablábamos en una clase. Mientras que el lago de fuego tiene que ver con el castigo eterno o con la muerte segunda, que es la separación ya definitiva entre Dios y el hombre. El Hades es el lugar de habitación de los muertos hasta el día de la resurrección. O sea, el Hades es un lugar de habitación temporal para los muertos, ¿sí? Que están esperando ya la resurrección final para el juicio final del gran trono blanco, que va a ser un juicio de condenación. Recordemos que cuando Cristo murió, dice que ascendió a las partes más profundas, ¿sí? Y que en el Hades, en la parábola del rico y el Lázaro, decía que había un abismo que los separaba, ¿sí? Y que a un lado estaba el rico con gran dolor, estaba viviendo esto y que pedía agua, pero que de un lugar a otro no podían pasar, y que él quería venir a este mundo, pero se les dijo que no podía venir, ¿sí? Entonces ahí nos muestra que antes de que Cristo fuera a ese lugar, el lugar de los santos y de los pecadores era el mismo sitio, el Hades, pero que estaba separado por un gran abismo. Pero cuando Cristo descendió, dice que los tomó a los santos y los llevó a otro lugar que se llama el paraíso, ¿sí? Que la expresión que le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, ahí el Hades es el lugar temporal de los muertos que están esperando la resurrección, y en este caso sería la resurrección para el juicio final del gran trono blanco. Entonces, el lago de fuego es diferente al Hades. El lago de fuego ya es para la muerte segunda, ya la separación total del hombre con Dios, y el Hades es el tiempo presente a donde van los muertos en pecado, un tiempo temporal mientras viene el juicio de Dios para este mundo o para sus vidas. Entonces estamos hablando de la batalla de Armagedón. En Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19 nos habla acerca de ella. Para la guerra de Armagedón invitarán 3 espíritus inmundos salidos de la boca del Satanás, del anticristo y del falso profeta. Ellos son los que lideran esta trinidad diabólica. Los ejércitos que concurrirán a Israel y particularmente al Armagedón vendrán de todas las partes de este mundo a hacer guerra al Mesías y a la nación de Israel. El tiempo de esta guerra será en la segunda venida de Cristo, concluyendo la gran tribulación y antes del milenio. Las tropas en esta guerra de Armagedón serán muertos con la espada del que montaba en el caballo blanco, que está hablando acerca de Cristo. Con esto termina la semana 70, termina el tiempo de gran tribulación, cuando Cristo viene y hace juicio a la bestia, al falso profeta, ¿sí? Y viene a gobernar este mundo y empieza el reino milenial de Cristo. ¿Ven? Precisamente esta parte del reino milenial de Cristo lo estaremos desarrollando en la clase del próximo sábado, y estaremos finalizando también la clase o esta materia el próximo sábado. Pero alguna inquietud, alguna duda que tengan, o algún aporte, si algún hermano quiere hacer algún aporte adicional, pues este sería el momento para hacerlo. ¿Alguno tiene alguna inquietud o alguna observación o algún aporte adicional que quieran comentar? ¿Todo claro? Hermano Marco, no estamos escuchando. Hermano Marco, se fue el audio. ¿No me están escuchando? Perdón. No, no estamos escuchando. Sí, sí lo estamos escuchando, hermano Marco. Ay, ¿yo por qué no lo estoy escuchando? Hermano, que Dios le bendiga. Hermano, pues, ¿qué le digo? Habla Neivis, la hermana Neivis. Pues yo hoy le doy gracias a Dios que sí, porque bueno, yo estaba muy confundida en las cuestiones de lo que era el primero, la abertura del primer sello, que era el caballo que venía con el arco, ¿no? El que venía en el caballo. Y ahora me quedó claro con lo que el último, que es Jesucristo, que viene ya en la venida. Entonces yo estaba como confusa en eso, pues ya le doy gracias a Dios porque ya, pues ya me quedó bien claro todo como usted lo explicó, ¿sí? Que el primero era el anticristo y ahora el último que viene, pues es el Señor, que ya viene ya, ¿sí? A ponerle fin a todo esto que, ¿sí? que va a ocurrir. Amén, hermana Nevis. Amén. Amén, correcto, excelente, perfecto. Eso es lo importante que pues... Hermano Marco, una pregunta. ¿Sí? Cuando en el momento de este juicio en el que las personas tratan de buscar la muerte y no la hallan,
¿cuánto tiempo dura esto? O sea, de no poder morir. En este juicio nos habla de que durante 5 meses van a ser atormentados por estos demonios. Creo que fue en la quinta trompeta. Sí, creo que fue la quinta trompeta la que nos habla acerca de este evento, que van a ser abiertos los abismos, van a salir esos espíritus malignos y van a atormentar a las personas por 5 meses, y que por ese mismo periodo van a querer buscar la muerte, pero no la van a encontrar. Entonces, teniendo este escenario o este contexto, pues podemos decir que pues, en este juicio son 5 meses donde va a suceder eso, donde las personas van a querer buscar la muerte y no la van a encontrar. Es precisamente en el tiempo donde encontramos el juicio, en la quinta trompeta, donde vemos esta manifestación de los demonios que van a atormentar directamente a los hombres, que no van a dañar la naturaleza, pero que no los van a matar, sino que los van a atormentar, y aún ellos van a buscar la muerte, pero no la van a alcanzar. Recuerden que, muchas gracias, hermano Marcos. Amén, hermano Rodolfo. Recuerden que, podemos ver una manifestación de la misericordia de Dios en el sentido en que este sufrimiento es para que ellos puedan proceder al arrepentimiento, ¿sí? Nosotros estamos en un periodo de gracia, pero a pesar de que estamos en un periodo de gracia y que el amor y la misericordia de Dios está a flor de piel, las personas no reaccionan. Entonces, pienso que este es el otro mecanismo que el Señor va a utilizar para que las personas entiendan y comprendan las consecuencias de sus pecados y puedan regresar o reconocer y arrepentirse de su maldad. Hermana Esther está levantando la mano. Sí, hermano Marcos, es que aquí pensando en también cuando usted nos habló acerca de la cena la cena de las bodas, que es cuando Cristo viene con la iglesia. Se supone que, según lo que yo entendí, ¿no? Me corrige, por favor. Es cuando empieza el milenio, ¿verdad? Entonces, sí, cuando vengamos con el Señor Jesús, se va a encontrar es un mundo muy destruido y mucha gente desaparecida, ¿no? Pues por todos estos juicios, me los imagino que este mundo va a estar bastante caótico cuando vengamos con Cristo. Y otra cosa que digo, que definitivamente tenemos que afirmarnos cada día más y procurar que más gente sea salva, porque lo que se avecina no es para nada bueno. Amén, hermana Esther, totalmente. Tomando la segunda parte que dice esto, sí, o sea, este es el tiempo oportuno, este es el tiempo indicado para que las personas se acerquen y reconozcan al Señor como su Salvador. Es más, ese es el tiempo para nosotros afirmarnos también en Dios, sí, y para, primero que todo, una confrontación para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la misión y la que Dios nos encomendó? Sí, simplemente no somos, recordemos acerca de la salvación, no simplemente nos salvó simplemente para librarnos del infierno, no, nos salvó, pero para que seamos sus servidores. Tenemos algo que realizar. Recordemos las coronas en el tribunal de Cristo, que nosotros debemos tener una corona, y que esa corona es la que vamos a tirar a los pies de Jesús. Imagínense a alguien en el cielo sin una corona, pero vuelvo, reitero, es algo simbólico, o sea, que no tenga nada que tirar a los pies de Cristo, o sea, no hizo nada en este mundo, simplemente pasó raspando. Y pienso que no puede hacer así nuestra vida cristiana. Tiene que ser una vida cristiana productiva en lo que Dios nos ha entregado, y algo tenemos que hacer hacia nuestro prójimo, porque ahí está el mandato: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y la primera parte sobre el caos que va a haber en este mundo, sí, vamos a encontrarnos, la iglesia, juntamente en esa segunda venida de Cristo. El mundo va a estar en un caos total, sí, en una devastación total, pero pienso que por eso habla de que viene un nuevo rey, el verdadero rey, a gobernar este mundo, a colocar orden y a reestructurar nuevamente este mundo, ¿verdad? Entonces, y vuelvo, reitero, ¿quién es ese rey? O sea, ese Dios, el que creó este mundo.
con el poder de la palabra, ¿sí? Y en menos de nada. Entonces pienso que cuando el Señor venga también, una de sus funciones durante el reinado milenial es reconstruir este mundo que sea habitable para esas naciones que van a quedar, para el pueblo de Israel, para cumplir las promesas, las promesas de los pactos del Antiguo Testamento, como fue el pacto de tierra, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto de un rey que iba a gobernar sobre este mundo. Entonces es un tiempo también donde él va a reestructurar este mundo nuevamente y que tiene el poder creativo para hacerlo en menos de nada, ¿sí? Entonces, sí, eso es algo importante a tener presente. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud, alguna observación o algún aporte que quieran hacer, que también son importantes los aportes, porque yo sé que muchos de ustedes también tienen o han estudiado o han averiguado o tienen también un conocimiento para dar un aporte productivo. Entonces sería muy bueno también escuchar esos aportes que van a enriquecer esta clase y van a ser de bendición también para otros, para los que estamos aquí. Amén. Amén, hermano Marcos. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda, ya que están perdiendo el miedo a hablar? Hola, Dios la bendiga. Hermano Sergi, ¿qué más? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Te quería preguntar, ¿en el Hades va a ser la misma tortura que el lago de fuego? Perfecto, hermano Sergi. En el lago, en el Hades, volviendo a la representación que tenemos en el Nuevo Testamento de lo que nos habló Cristo del rico y Lázaro, nos dice que él estaba en tormento, ¿sí? Había un tormento terrible en su cuerpo, ¿sí? Y que por eso él nos muestra ese pasaje, que él tenía una sed bárbara y que estaba pidiendo que le dieran de tomar, así sea, una gotica de agua. Entonces, en el Hades hay sufrimiento, hay un sufrimiento grande, aparte del sufrimiento de la conciencia, porque la conciencia no desaparece. La conciencia está ahí, y estando allá, no solamente el sufrimiento que hay, sino el remordimiento en su mente, en sus pensamientos, de entender que tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y no lo hicieron, también es un sufrimiento grande. Pero lo que se va a vivir ya después del juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver en el próximo sábado, que ya es la muerte segunda, que es la separación total de Dios con el hombre, y van a ser lanzados al lago de fuego donde ya está la bestia y el falso profeta. Pienso que y van a estar los demonios también en ese mismo lugar. No tengo forma de imaginarme el sufrimiento grande que va a haber, no solamente porque están ellos, está Satanás, están los demonios, están todas estas huestes satánicas también allá, que también están en juicio, que también están en sufrimiento, pero ahora juntamente van a estar los hombres allá. Entonces va a ser algo terrible, con una magnitud mucho más grande, el sufrimiento que se va a tener en el lago de fuego que lo que están viviendo hoy en día en el Hades. ¿Correcto, hermano Sergi? Amén, muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén, hermano Sergi. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? O vuelvo y reitero, algún aporte adicional que quieran hacer. Bienvenido es. Hermana Isabel pregunta, o sea que van a reinar los que pasan con vida la tribulación. No es que van a reinar, ¿sí? Las naciones que quedan, sí, me está hablando de eso, hermana Isabel, van a quedar naciones que en cierto sentido van a estar a favor del pueblo de Israel, y no, lógicamente, la nación de Israel. El que va a reinar es Cristo, y el que va a reinar sobre este mundo juntamente con la iglesia, vuelvo y reitero, es Cristo. Va a ser un gobierno teocrático que se va a vivir en toda magnitud durante ese gobierno milenial, y donde realmente va a haber la paz y la armonía que nunca ha tenido este mundo desde muchos años, desde muchos siglos. Y pienso que desde el tiempo del paraíso nunca se ha vivido lo que se va a vivir durante el tiempo que se va a vivir en el tiempo del milenio. Entonces, pero no es que las personas, las naciones van a reinar. Dios, Mesías, el Mesías
es el que va a gobernar este mundo, el soberano sobre esta iglesia, sobre esta tierra, perdón. ¿Quién más? Aquí alguien pregunta Andrea Lucía. Lo de la quinta copa estaba hablando que en esa, la quinta o era la quinta trompeta. Lo que estábamos hablando era de que los abismos van a ser abiertos y van a salir los demonios y que van a estar atormentando por 5 meses a las personas y que durante ese tiempo las personas no van a poderse quitar la vida. Así se tiren de un edificio, van a quedar inválidos, en fin, pero no van a morir. Es eso con respecto a la quinta trompeta. Perfecto. Pastor Marcos, yo tengo una pregunta. Amén. La guerra de Gog y Magog es seguido de los 1000 años del reinado, o es ahí cuando el Señor envía pues a la bestia y a sus secuestros para el infierno. Correcto, hermana Rosmira. Recordemos algo, y aquí ya que tengo esta presentación acá. La Biblia nos habla de 3 grandes guerras. La guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, la guerra de Armagedón, que es la batalla final para la terminación de la gran tribulación, y la guerra de Gog y Magog, que está en Apocalipsis 20 del 7 al 10. ¿Sí? La guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación y es previa a la de Armagedón. ¿Sí? Y esa nos habla de un rey del norte se cree que es Rusia, juntamente con otras naciones, Etiopía, Libia, Turquía, Siria, van a hacer una coalición y van a tratar de invadir el Medio Oriente juntamente a la nación de Israel, ¿sí? Para tener el control de esta tierra, porque es un lugar muy estratégico esta región, y van a querer tener el control sobre este sitio. Y eso va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación, a mitad, más o menos antes que llegue esa mitad a mitad de la tribulación o antes de la mitad de la gran tribulación. Va a suceder esa guerra de Gog y Magog, que a través de un gran terremoto, a través de que ellos mismos se van a matar, o sea, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Dios va a librar al pueblo de Israel. Pero esa es la de Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog, que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, pero que es diferente a la de Armagedón, que esa es la de al final de la gran tribulación, que es la guerra final con la cual termina la semana 70 de Daniel y viene el reino milenial de Cristo sobre esta tierra. Y la otra, Gog y Magog, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 10, es una guerra que no está tipificando a un pueblo Gog y Magog, sino que Gog y Magog está representando la ideología de Satanás, porque al final de esos, de los 1000 años, o cuando empieza el reinado milenial de Cristo, Satanás va a ser encarcelado y al final va a ser suelto y él va a engañar a muchas personas, y esa ideología de estar en contra del gobierno de Cristo es lo que se le llama Gog y Magog. Entonces, esa guerra de Gog y Magog al final del milenio es la que nos está hablando el Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Donde Satanás nuevamente va a formar un ejército, pero nuevamente va a ser destruido, ¿sí? Y ya viene lo que se conoce como el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde va a ser lanzado esa gran bestia, el dragón de Apocalipsis representado, que es Satanás, va a ser lanzado al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta, y luego viene el juicio sobre todas las demás personas, que es un juicio de condenación. Pero son guerras diferentes. Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, que va a suceder en el transcurso de la gran tribulación, la guerra de Armagedón, que va a desarrollarse al final de la gran tribulación, y Gog y Magog de Apocalipsis 20, que va a ser al final del milenio, al final del gobierno milenial de Cristo. Amén, pastor. Gracias. Listo, hermana Rosmira. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna observación? ¿Algún aporte adicional? Ya estamos finalizando.
Leviatán, ¿en qué momento se manifiesta? Bueno, si me podría hacer un poquito, perdón, hermana Alejandra, un poco más claro sobre la pregunta sobre el Leviatán, ¿sí? Para poder tener más en contexto. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, compañeros. Bueno, es que en el libro de Job habla sobre Leviatán, y no sé en qué momento, digamos, si se manifiesta ahí o en qué momento, porque habla de la creación de ese animal. Entonces, no sé. Pues en el desarrollo del estudio del Apocalipsis, en cada una de las copas de la ira de Dios, los juicios de Dios, pues no encontramos ese punto de encuentro sobre este animal, si se puede decir, o este monstruo, el Leviatán. Pero hermana Alejandra, si quiere déjeme y yo investigo más, pero en lo que hemos estado desarrollando y en lo que hemos estudiado en cada uno de los juicios, los sellos, las copas, las trompetas y las copas, pues puede ser que tenga relación en el quinto, cuando estábamos hablando del quinto sello, perdón, de la quinta trompeta, donde el abismo va a ser abierto y ahí van a salir los demonios, ¿sí? Sí pueda tener relación con eso, o una donde creo que fue en uno de los sellos, donde las mismas fieras van a hacer daño a los hombres, ¿sí? No recuerdo en cuál sello fue que hablábamos acerca de eso, que los mismos animales van a hacer daño, o habla específicamente las fieras van a hacer daño a todos los hombres durante ese juicio. Entonces puede tener relación en ese preciso momento donde se va a desarrollar ese juicio específico. Pero específicamente así como el nombre como tal, pues no encuentro ahorita una relación directa. Pero déjenme investigo un poco más acerca de eso, y el próximo sábado poder tener una claridad si hay alguna relación en lo que nos dice Apocalipsis a lo que nos dice el libro de Job con respecto a esta criatura. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Listo, hermana Alejandra, perfecto. Bueno, pienso que ya todo, o no hay inquietudes. Hasta ahora ya se han compartido las más importantes. Entonces, yo creo que ya estamos llegando al final de la clase. Amén. Los invito para el próximo sábado estar puntuales 4 de la tarde. Yo sé que algunos tienen dificultades de conectividad, otros por cuestiones de trabajo no se han podido conectar, pero no importa. Este video lo vamos a subir, lo vamos a cargar a YouTube para que lo puedan escuchar nuevamente, si lo quieren escuchar, o los que no lo han visto lo puedan escuchar en el transcurso de esta semana. Nos pongamos al día con las actividades. Ya el próximo sábado finalizamos este periodo con esta materia. Amén. Entonces espero que hagamos el esfuerzo el próximo sábado, no se vayan a perder la clase del próximo sábado, y así hacemos apertura para la próxima materia. Entonces eso lo estaremos haciendo de hoy en 8 días a las 4 p.m. Entonces, de antemano, hermanos, estudiantes, me siento muy contento de ver la participación de ustedes, de que han mantenido el compromiso de este estudio, que pues es con ustedes mismos, y también es algo motivante poderlos ver cada sábado aquí, y que haya sido de bendición para sus vidas. Así que hagamos el esfuerzo adicional. Vuelvo a reiterar, esta semana nos ponemos al día en lo que tengamos pendiente, y el próximo sábado 4 de la tarde nuevamente estaremos aquí. Amén. Así que ya estamos cerrando y finalizando la clase el día de hoy. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración final. Vamos a orar antes de salir. Amén. Voy a pedirle favor a la hermana Lina, si tiene la posibilidad de escucharnos, y Lina Ortiz, de hacer esta oración final para irnos. Amén. ¿Me escuchan? Dios los bendiga. Amén, hermana Lina, la escuchamos. Amén. Bueno, vamos a dar entonces para que el Señor bendiga el finalizar de esta clase. Amén.
Padre amado, Señor Todopoderoso, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Padre, por estos momentos de estudio que hemos tenido de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque a través de ella nos has hablado, nos instruyes, amado Jesús, y podemos ver lo que está por venir. Te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer también tu palabra. Y en esta hora, Dios mío, queremos despedir esta clase con tu bendición, Señor. Bendice, Dios amado, a nuestro hermano Marcos, quien nos da estos estudios. Síguelo instruyendo, síguelo capacitando, síguelo usando para bendición de nuestras vidas, Señor. Bendice también a cada persona que ha estado presente en este estudio, Señor. Síguenos dando el entendimiento, Padre. Síguenos llenando de tu presencia. Bendícenos, Señor, lo que queda de semana y vuélvenos a reunir el próximo sábado para continuar este estudio. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Amén, hermana amén. Lina. Gracias a todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Un feliz fin de semana. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga durante todo este resto de tiempo. Y el próximo sábado nuevamente estaremos aquí, 4 de la tarde.